SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. La Reserva Federal pulsa hoy el botón de pausa. Espera a ver si las amenazas de Trump se sustancian o no. Pero adelanta ya, economía y paro van a ir a peor. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We also made the technical decision to slow the pace of decline in the size of our balance sheet. I'll have more to say about these decisions after briefly reviewing economic developments. Esta es la decisión de la Reserva Federal: mantener sin cambios los tipos de interés. La traducción es muy sencilla. No hay ninguna certeza con Donald Trump. Nadie sabe si sus aranceles que amenaza para el 2 de abril realmente se van a sustanciar, es decir, si los precios se van a colentar y la economía se va a parar, o si esto es un farol. Nadie sabe si todo lo que ahora mismo tenemos como riesgo se va a convertir en realidad. Así que la Reserva Federal pulsa el botón de pausa y las bajadas en hipotecas que había ido tomando para animar la economía se suspenden. Todo parado a la espera de concretar información. Se frenan las bajadas de tipos, quedan en el 4,25, 4,5% y a partir de aquí esperar y ver. Se suspende lo que habíamos escuchado una y otra vez, esas bajadas tras bajadas. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. Porque Today, llegamos a ver eso. The FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. Bajadas de medio punto, bajadas de un cuarto de punto, una vez y otra vez y otra vez. In reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. Bueno, eso ahora mismo se frena. Y el argumento de la Reserva Federal hoy es muy sencillo. Sobre el papel, lo que se dice literalmente es que el mandato dual que tiene necesita saber más, que es necesaria despejar la incertidumbre. En castellano, eso significa: no se abaratan las hipotecas por Donald Trump. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare. Porque Donald Trump tiene dos políticas que amenazan con disparar los precios y con frenar la economía. Y las dos ahora mismo se están sustanciando, sí, pero no se han concretado ni sustanciado del todo. La primera de esas políticas es la deportación de inmigrantes. I can tell you this, these were bad people. Bad group. When you look at them and you look at the crimes that they've committed. La deportación de inmigrantes va a encarecerlo todo, empezando lógicamente por la mano de obra, siguiendo por la construcción y por todo aquello que contiene inmigrantes produciendo, es decir, todo. These are criminals, many criminals. Murderers. Esa política amenaza con encarecer todos los precios. Su segunda política, además de encarecer todos los precios, amenaza con frenar la economía. Es su política de aranceles. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Let's put religion number two. And then it's tariff. Que dice literalmente lo que están escuchando, que Dios es la palabra favorita que tiene, amor la segunda, aranceles la tercera. And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country. Que nos van a hacer tan ricos como el demonio. Esto es lo que ha prometido. La Reserva Federal hoy dice justo lo contrario. Lo que dice es que esto puede hacer descarrilar la economía. No se ha dicho con estas palabras, pero sí con estas proyecciones, porque las proyecciones lo que dicen es que, en principio, la economía americana puede tener algo de freno. Las previsiones económicas ahora mismo son relativamente tibias. Lo que se espera es una previsión de crecimiento del 1,7% este año. Es menos de lo que teníamos previsto, 2,1%. Y más paro, en lugar de 4,3%, 4,4%. Y más inflación. En lugar del 2,5, el 2,7. Así que la Reserva Federal lo ha empeorado todo. Ha empeorado sus previsiones de crecimiento, ha empeorado sus previsiones de paro y ha empeorado también sus previsiones de inflación.
Some near-term measures of inflation expectations have recently moved up. We see this in both market and survey-based measures, and survey respondents, both consumers and businesses, are mentioning tariffs as a driving factor. Sus tres proyecciones dicen esto: creceremos menos, tendremos más desempleo y tendremos precios más altos, cortesía de Donald Trump. Y es algo que de momento frena el abaratamiento de hipotecas en Estados Unidos y de lo que el Banco Central Europeo, el que dicta nuestras hipotecas, de lo que el Banco Central Europeo también toma nota. So the level of uncertainty we are facing is exceptionally high. An index of trade policy uncertainty currently stands at close to 350, which is more than 6 times. Porque lo que dice nuestro Banco Central es que la incertidumbre se ha multiplicado por 6. Stand at levels not seen since the Cold War, except for times of war and terrorism. Y que lo que estamos viendo es una volatilidad en todos los indicadores que no veíamos desde la Guerra Fría, desde todo el tiempo de la posguerra mundial, si exceptuamos tiempos de guerra o de terrorismo. Así que lo que tenemos ahora mismo es una banca central con una alternativa absolutamente endiablada. La Reserva Federal pide tiempo, necesita ver qué es lo que pasa, pero augura que vamos a crecer menos y que vamos a pagar más y que va a haber más paro. Y tiene, insisto, esa alternativa del demonio. O mantener tipos, como ha hecho hoy, ante el riesgo a que las deportaciones, los aranceles lo encarezcan todo. Hay que subir tipos para frenar esos encarecimientos o la alternativa de bajarlos porque la economía decrece y sigue pasando factura, porque corremos el riesgo de una recesión que ha admitido el propio Trump. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. La ahora mismo alternativa de la Reserva Federal es subir tipos, ahogar la economía para contener precios o bajarlos para empujar la economía que el propio Trump está frenando. Los dos escenarios ahora son malos. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y lo que estamos viendo es que las proyecciones de diciembre decían Estados Unidos va a crecer al 2,1%. Ahora dice al 1,7. Las proyecciones de diciembre decían vamos a tener un paro del 4,3, ya es del 4,4. Las proyecciones de diciembre decían precios al 2,5, ahora ya son precios al 2,7. Todo lo que está diciendo la Fed es las cosas van a peor. Lo que nos está diciendo la Fed es no van a bajar los tipos mucho más. Bueno, lo que nos explica, con esto explica por qué no han bajado esta vez. En la nota de prensa, la FED también insiste en que va a seguir vigilante con la evolución de todos estos indicadores, lo cual yo creo que indica que no descarta tomar alguna acción como se esperaba más adelante, en mayo o incluso 2 o 3 veces durante este año. Pero desde luego los indicadores sí señalan que hay que ser bastante cauto en estas decisiones, porque aunque la economía va a ir a peor en diversos aspectos, ese ir a peor es un poco autoinfligido, ¿no? por esta política anunciada por Trump. Y sobre todo va a pesar mucho el hecho de las expectativas de inflación que ahora son un poco más altas, y son las que la inflación es siempre lo que al Banco Central le preocupa mucho, que se descontrole. ¿Acierta la Fed con esto? ¿Acierta la Fed conteniendo? ¿O si la economía se va a empezar a parar, debería bajar tipos para empujar ese calentamiento económico, para empujarlo un poco más? Bueno, por desgracia eso no se puede saber ex ante, aunque a los economistas nos gusta predecir, saber si acierta o no, pero creo que, como he dicho hace un momento, se justifica su decisión de una cierta inacción por el momento, que no es una inacción, es paradójicamente es una inacción activa, porque como digo, va a estar vigilante sobre la evolución de todos estos indicadores, pero siempre es más difícil controlar una inflación que se desboque, y si ahora la Fed hubiera hecho caso a lo que pide Trump en un contexto de elevada incertidumbre, en un contexto de políticas que van a empujar para arriba los precios, es muy posible
que el objetivo de inflación se desviase, o la inflación se desviase mucho de su objetivo. Por tanto, yo creo que no, yo creo que acierta porque siempre es posible bajar los tipos de interés un poco más adelante. Sin embargo, volver atrás si se equivocase en este momento, bajándolos excesivamente, es mucho más difícil porque afectaría a la propia credibilidad de la Fed. Por lo menos ahora la Fed ha dicho una cosa, y es que seguimos con una situación económica que no es mala, aunque es claramente peor de la que esperábamos en diciembre, pero sobre todo una situación en la que no hemos logrado cerrar el gap de inflación con el deseado, y este va a ser un poco nuestro guía. Lógicamente, si las tasas de desempleo se deterioran, como se anuncia en estas previsiones, o más allá, tendrá que tomar acciones en la dirección contraria. Todo esto es lo que tenemos allí, en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, ya digo, de momento esto se pulsa el botón de pausa, de momento esto se espera un poco menos crecimiento, un poco más en precio y un poco más en paro. Es decir, hoy se prevé que la economía va a ir a peor. Todo esto, insisto, allí, en la locomotora económica del planeta. Los vagones. La OCDE empieza a señalar que si Estados Unidos se para, esto se para. We project global GDP to grow at 3.1% this year. Es Matías Corman, es la OCDE. Next year, which compared with our last economic outlook in December is a downward revision of 0.2 percentage points for this year. Y es exactamente la misma lectura que hace el Banco Central Europeo. An escalation in trade tensions would lower euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Ongoing uncertainty about global trade policies could drag investment down. Increasing friction in global trade is adding. Lo que Javier Andrés dice ahora, la perspectiva es no solo se para Estados Unidos, esto nos va a pasar factura aquí también, porque la OCDE decía nos va a pasar en Europa, pero no en España. España va a ir a mejor. ¿Es creíble esto o esto pasa factura a todas las economías? Bueno, pasará factura a todas las economías, porque es verdad que España está creciendo más rápidamente, pero también es cierto que hemos sido los últimos en cerrar la brecha con el impacto del COVID, y tarde o temprano acabaremos convergiendo, no a los niveles, pero sí a la tendencia en la que se está moviendo el resto de Europa. Luego sí, nos va a pasar factura, a lo mejor España un poco más tarde, pero tarde o temprano, porque lo que para Estados Unidos es una especie de shock o perturbación un poco confusa, ¿no? Porque el aumento de las tarifas o de los aranceles puede aumentar la inflación, pero a lo mejor genera el efecto sobre el crecimiento o el desempleo es un poco más ambiguo, aunque a la larga la incertidumbre siempre es mala, pero es un poco más ambiguo. Para Europa sería, digamos, un shock de demanda, digamos, en toda la regla, que generaría una caída en el empleo, una caída en las tasas de empleo y la actividad, y presumiblemente incluso un cierto frenazo en la inflación. Por tanto, para Europa las condiciones de la política monetaria seguirían siendo las que ha anunciado hasta ahora el Banco Central Europeo, y posiblemente con más razón de continuar con el ritmo de reducción de tipos de interés. Es decir, tendríamos el mismo tipo de frenazo, pero con unas causas ligeramente distintas. Quien nos esté escuchando sabe entonces que su hipoteca va a seguir bajando. Las noticias no son las mismas ni las razones son las mismas, pero que la hipoteca va a seguir bajando. Debería serlo porque, como digo, a Europa el problema del aumento de los aranceles le afectaría directamente en cuanto a sus exportaciones, y en todo caso podría provocar una reducción de nuestra demanda global, de la demanda en este caso externa y por lo tanto global, y eso, como digo, debería, si digamos acertamos en términos del libro de texto, llevar a una recesión causada por la demanda que requiere siempre una política monetaria más fácil, de más bajos tipos de interés, que se manifestaría en reducción de hipotecas, sí, sin duda. Pues Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, gracias por esta lectura de última hora de este dato caliente. La Reserva Federal contiene tipos, la Reserva Federal prevé menos crecimiento y más paro a partir de ahora. Gracias y un abrazo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.